Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K Samsung AU8200, el cual viene con panel VA. Deben tener en cuenta que el AU8200 es diferente del AU8000. El AU8200 tiene un poco más de brillo y además colores un poquito más saturados. Luego haré un video para el AU8000, entonces recuerden, en este caso es para el AU8200. Aquí pueden corroborar que se trata del modelo mencionado, en este caso de 65 pulgadas, hasta donde tengo entendido aplicaría para todos los tamaños que vienen con las mismas especificaciones técnicas, incluyendo por supuesto el panel VA. Vamos entonces primero con la configuración de imagen para el modo juego para aquellos videojuegos que vienen con alto rango dinámico. Lo primero es aquí en configuración del modo juego activar este parámetro que se conoce como HDR juego o también HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste precisamente en videojuegos que admiten el HDR o alto rango dinámico. Aquí entonces en administrador de dispositivo externo vemos que nivel de negro HDMI con el modo juego por alguna razón no se puede modificar, viene por defecto en automático. Vamos ahora aquí en configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, la definición está bien dejarla en 10, el color en 35, el tinte VR dejarlo en 0, el mejorador de contraste siempre en alto porque mejora los resultados de brillo y por supuesto de contraste. Sin embargo, a veces los colores verdes se lucen un poquito saturados, pero en general los resultados lucen muy bien. El tono de color en estándar, pero quienes quieran un tono más fílmico o cinematográfico podrían probar en tibio 1 o en tibio 2, entonces yo voy a dejarlo en estándar porque precisamente es un color, valga la redundancia, estándar o que muestra colores alusivos a la realidad. Aquí en gama ST.2084 lo suben hasta 1 y el detalle de la sombra lo bajan hasta -4. El resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con las configuraciones del modo juego para videojuegos en SDR rango dinámico estándar o simplemente videojuegos que no tienen alto rango dinámico. Aquí ven que la función de HDR juego no se puede activar porque este videojuego, de ejemplo Fortnite, no cuenta con alto rango dinámico o HDR. Aquí en administrador de dispositivo externo vamos a ver entonces que el nivel de negro HDMI en este caso sí se puede modificar, pero igual recomiendo dejarlo en automático porque genera los mejores resultados. Vamos ahora a imagen, aquí en configuración experta, a modificar el resto de parámetros, brillo en 50, contraste 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, mejorador de contraste ocurre lo mismo que con alto rango dinámico, también en alto, tono de color también en estándar y aquí ven que el gamma cambia porque es un videojuego que tiene rango dinámico estándar, BT.1886 lo suben hasta 2 y detalle de la sombra lo bajan hasta -2, el resto de parámetros no se deben modificar. Estos son los resultados de las configuraciones de imagen para videojuegos que tienen alto rango dinámico. En este caso este es el Resident Evil 7. Uno de los principales objetivos es decrecer la intensidad del efecto clouding o nubosidad y desangrados de luz. Se nota muchísima mejoría desde mi punto de vista y también por supuesto la mejoría abarca lo que tiene que ver con los colores. Como les había mencionado, el mejorador de contraste en alto va a saturar un poco más los colores verdes y un poco también los colores rojos, pero si lo colocan en bajo la imagen se va a oscurecer. Sí es verdad que los colores rojos y verdes decrecen la saturación, pero repito, la imagen se va a oscurecer. Además, deben tener en cuenta que una de las características principales de los televisores Samsung
es mostrar en general colores un poco más saturados en comparación a tecnologías de color de otras marcas. La tecnología de color de este A8200 es llamada por Samsung como Dynamic Crystal Color. Pero en general con otros videojuegos también con alto rango dinámico ya la combinación de colores se ve un poco mejor, ya no se ven sobresaturados o exageradamente intensos, en este caso principalmente los colores verdes y rojos. Y estos serían los resultados de las configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos en SDR o rango dinámico estándar, o simplemente videojuegos normales o videojuegos sin alto rango dinámico. Para quienes se lo pregunten, la cantidad de brillo en SDR de este Smart TV 4K Samsung A8200 es de 307 nits, en HDR de 312 nits y en HDR con el modo juego de 314 nits. Soporta tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. No soporta Full Array ni tampoco Local Dimming. Su tecnología de retroiluminación es LED Edge. Y recuerden que tiene panel VA con una relación de contraste de 3783:1. Es importante mencionar que estas configuraciones de imagen tanto en HDR como en SDR las he aplicado utilizando mi consola Xbox Series X. Probablemente también apliquen si utilizan una PlayStation 5 o si conectan una tarjeta gráfica de PC ultra potente a este Smart TV. Bueno, acabo de recordar que el video con las configuraciones recomendadas de imagen del modo juego para el A8000 ya lo había subido hace varias semanas atrás. Me falta es las configuraciones de imagen para otros modos de imagen del A8000. De este A8200 está este para videojuegos y también ya de este A8200 con otros modos de imagen. En la descripción de este video les dejaré los links a esos videos para que vayan y los vean, y más adelante subiré las recomendaciones de imagen para el A8000 utilizando otros modos de imagen tanto en HDR como en SDR. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.